Crystal Perry, una joven que vive en la pequeña ciudad estadounidense de Bridgeton, Maine, fue víctima de un brutal asesinato en su propia casa. Su hija de 12 años, Sarah, fue la única testigo de este trágico suceso. Desde el principio, la investigación estuvo envuelta en enigmas y momentos extraños que los detectives no pudieron resolver. Solo muchos años después, la verdad sobre este crimen salió a la luz inesperadamente, conmocionando a todos los involucrados. Crystal nació en 1963 en el seno de una familia en la que, además de ella, había otros 9 hijos. Aunque los padres no eran pobres, vivían bastante modestamente y debido a la falta de tiempo, no podían dedicar mucha atención a cada hijo. Así que, desde una edad temprana, Crystal y sus hermanos y hermanas aprendieron a ser independientes. El cuidado primario de los niños más pequeños recayó sobre los hombros de la hermana mayor, quien en realidad reemplazó a su madre. Fue en ese ambiente que Crystal creció, soñando con comenzar su propia vida lo antes posible. Mientras aún estaba en la escuela secundaria, Crystal conoció a su futuro esposo, Tom. Poco después de conocerse, se casaron y se mudaron a California. Sin embargo, la gran ciudad no le atraía a Crystal, por lo que después de 1 año y medio, la pareja regresó a Maine y se estableció en Bridgeton, una ciudad conocida por ser el escenario de la novela de Stephen King, The Mist. Crystal consiguió un trabajo en una pequeña fábrica de zapatos. Y Tom aceptó varios trabajos ocasionales. Al poco tiempo tuvieron una hija, Sarah. A pesar de la alegría inicial de Tom, la relación de la pareja se deterioró gradualmente. El marido pasaba cada vez más tiempo en el bar local, gastando casi todo el dinero que ganaba en alcohol, a veces incluso privando a la familia de dinero para la comida. Finalmente, Crystal solicitó el divorcio. Tom continuó viendo a su hija de vez en cuando, pero su nueva novia, que por razones desconocidas odiaba a Crystal, la amenazaba constantemente con violencia. Temiendo por la seguridad de Sarah, Crystal incluso dudó en dejar que su hija se reuniera con su padre. Madre e hija se mudaron con su abuela, y Crystal trabajó duro para ahorrar dinero para su propia casa. Después de unos años, compró una pequeña casa a orillas de un pintoresco lago rodeado de bosque. Finalmente, tenían su propio rincón acogedor. Crystal, que creció en una familia numerosa, trató de darle a Sarah tanta atención y amor como le fue posible. Después del trabajo, siempre encontraban tiempo para el ocio juntos viendo películas o simplemente hablando durante horas. El 10 de mayo de 1994, el día de la tragedia, madre e hija vieron la película Eclipse Solar. Al día siguiente, todo transcurrió como de costumbre. Crystal fue a trabajar y Sarah a la escuela. Por la noche, cenaron juntas y la madre acostó a su hija. Unas horas más tarde, Sarah fue despertada por un grito que heló la sangre. Al principio, la niña pensó que su madre estaba discutiendo con alguien por teléfono, pero rápidamente se dio cuenta de la terrible verdad de que alguien había atacado a Crystal. La puerta de la habitación de Sarah estaba entreabierta. Por miedo, la niña se acercó y se dio cuenta de que los gritos provenían de la cocina, pero desde allí no se veía nada. Congelada por el horror, Sarah tenía miedo de moverse o hacer ruido. En un momento, se escuchó el sonido de pasos, como si el atacante se dirigiera hacia ella. La muchacha se escondió detrás de la cama, esperando que la puerta se abriera de golpe en cualquier momento. Pero en lugar de eso, escuchó el estrépito de un cajón corredizo de la cocina y el tintineo de los cubiertos. Las súplicas de clemencia de Crystal y sus gritos se acallaban con cada puñalada del cuchillo. Sarah, a pesar de su corta edad, se dio cuenta claramente de que una persona desconocida estaba matando a su madre. La niña quiso correr a ayudar, pero el miedo la paralizó. Comprendió que contra un criminal armado no tenía ninguna posibilidad. Cuando los gritos de Crystal se calmaron, Sarah no pudo moverse durante unos minutos más, esperando que el asesino irrumpiera en su habitación. Pero un silencio espeluznante reinaba a su alrededor. Reuniendo fuerzas, la niña abandonó silenciosamente el dormitorio y se dirigió a la cocina.
Lo que vio allí quedó grabado para siempre en su memoria. A la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, Sara vio a su madre tendida en un charco de sangre que cubría todo el suelo. El reloj de pared marcaba exactamente la 1 de la madrugada. A pesar de su pánico, la niña se dio cuenta de que necesitaba pedir ayuda de inmediato. Cerca de la mano de su madre había un auricular de teléfono. Sara lo recogió y marcó el 911, pero la línea estaba cortada. Luego corrió a la habitación de su madre, donde había un segundo teléfono, pero tampoco funcionó. La única salida era pedir ayuda a los vecinos. Sara salió corriendo a la calle en pijama y descalza. Era una fresca tarde de mayo. Estaba lloviendo, pero la niña solo pensaba en cómo salvar a su madre. En aquellos días, la casa más cercana estaba a casi 1 kilómetro de distancia. Sara corrió hacia allí, comenzó a llamar a la puerta, pero nadie respondió. Lo mismo sucedió en otras casas. Finalmente, al llegar a un restaurante italiano, cuyos propietarios vivían en un anexo, la niña pudo pedir ayuda. Los conmocionados residentes la dejaron entrar y llamaron a la policía. Cuando los detectives llegaron a la escena del crimen, les llamó la atención la cantidad de sangre que había por todas partes en el suelo, las paredes y los objetos de cocina. Era obvio que Crystal no tenía ninguna posibilidad de salvación, incluso con ayuda inmediata había perdido demasiada sangre. En el vidrio de la puerta principal se encontró una huella de mano que probablemente pertenecía a Sara. No había otras huellas, pero se veían numerosas huellas ensangrentadas en el suelo de la cocina, obviamente, los asesinos. Los detectives los grabaron para tratar de determinar el tamaño y el modelo de los zapatos. Era extraño que las huellas condujeran a la habitación de Sara, pero por alguna razón, el criminal no entró allí. Otro detalle desconcertante, el atacante claramente había tratado de limpiar parte de la sangre del piso, aunque toda la cocina y el cuerpo de la víctima estaban cubiertos de ella. Mirando más de cerca, los investigadores notaron que algunas de las gotas tenían diferentes formas, la mayoría estaban en ángulo, como si rebotaran en el cuchillo durante los golpes, mientras que otras caían desde arriba, formando salpicaduras. Obviamente, se trataba de la sangre del propio asesino, que se había cortado durante el ataque. La confirmación de esta versión fue un rastro de gotas sangrientas que conducían a un rollo de toallas de papel. Presumiblemente, el criminal los tomó para detener su propia hemorragia e inmediatamente abandonó la escena del crimen. Los expertos forenses encontraron más de 50 puñaladas en el cuerpo de Crystal, infligidas con tal fuerza que un trozo roto del cuchillo se atascó en la herida. El arma homicida no fue encontrada en la escena, el atacante se la había llevado, pero estaba claro que era un cuchillo de cocina. Además de las numerosas heridas, había signos de violencia sexual en el cuerpo de la víctima. Se enviaron muestras del semen y la sangre del asesino dejadas en la escena del crimen para su examen. Sin embargo, el laboratorio local, que no contaba con fondos suficientes, estaba sobrecargado, por lo que los resultados tendrían que esperar al menos 6 meses. La investigación comenzaba prácticamente sin pruebas. La policía descartó de inmediato la versión de un robo. Nada había desaparecido de la casa. No había señales de un robo en ninguno de los dos. Así que asumieron que Crystal le había abierto la puerta al asesino en persona. A juzgar por el hecho de que la mujer estaba en pijama, apenas esperaba invitados. Tal vez el atacante era conocido por ella, o pudo ganarse su confianza convenciéndola de que lo dejara entrar. Los detectives decidieron comenzar con el testimonio de la única testigo, Sara. La niña fue interrogada en el hospital, donde se comprobó su estado tras el shock que había experimentado. Cuando se le preguntó por qué corrió a los vecinos en lugar de llamar al 911 desde su casa, Sara respondió que los teléfonos de ambos no funcionaban. Esto pareció extraño a la policía, que había revisado los dispositivos. Pudieron hacer una llamada sin ningún problema. Los investigadores asumieron que, debido al estrés, la niña podría haberse confundido y, por ejemplo,
no volver a colocar el auricular en su lugar antes de marcar o presionar los botones equivocados a toda prisa. Tampoco descartaron la opción de problemas temporales con la línea debido al mal tiempo. Pero, sobre todo, a la policía le interesaba saber si Sara había visto al asesino. La niña afirmó que no abandonó el dormitorio hasta que todo terminó. Pero los investigadores no le creyeron entonces. ¿Cómo supo que su madre fue asesinada con un cuchillo? Sara insistió en que era obvio. Pero los detectives continuaron presionando, sospechando que ella estaba ocultando algo y que en realidad había visto al criminal. Durante los primeros 3 días después del asesinato, la policía interrogó a Sara otras 18 veces, con la esperanza de que su testimonio cambiara, pero la niña se mantuvo firme. Mientras tanto, la primera pista apareció en una zapatería local. Se encontraron zapatos cuyo patrón de suela coincidía con las huellas ensangrentadas en la casa. Los detectives también descubrieron que Crystal había estado sufriendo acoso por parte de la nueva novia de su ex esposo, Teresa. Aunque las huellas pertenecían claramente a un hombre, decidieron marcar también esta opción. De repente, la mujer, que había amenazado repetidamente a Crystal, había encontrado un cómplice para el asesinato. Pero no se encontraron pruebas de su participación. Pronto, los investigadores se enteraron de que en el momento de su muerte, Crystal había estado saliendo con un hombre llamado Dennis, a quien había conocido en el trabajo 2 años antes y con el que ya se iba a casar. Sin embargo, su relación no era fácil, la pareja a menudo se peleaba y Dennis podía comportarse de manera agresiva, aunque no había evidencia de abuso físico. Al día siguiente del asesinato, los detectives visitaron a Dennis. Cuando se le preguntó si había salido de la casa esa noche y si había visto a Crystal, el hombre inmediatamente preguntó si ella estaba bien. La policía repitió la pregunta, y luego él preguntó sorprendido, ¿está muerta? Y luego perdió el conocimiento. Al volver en sí, Dennis dijo que, en efecto, había tenido la intención de visitar a Crystal esa noche, pero se retrasó en el trabajo ayudando a un amigo a reparar un automóvil. Al llamarla a última hora de la noche, escuchó reproches de que era demasiado tarde y se pelearon. Así que el hombre se quedó en casa. La policía pudo confirmar su coartada para ayudar a su amigo. Dennis también accedió a someterse a una prueba de polígrafo y respondió con sinceridad a todas las preguntas, excepto a una sobre si se sentía responsable de la muerte de Crystal. Los investigadores también fueron alertados por el hecho de que su talla de zapato coincidía con las huellas del asesino, aunque no se encontraron zapatos similares en la casa de Dennis. El hombre dio voluntariamente una muestra de ADN, pero al mismo tiempo extrañamente pidió a los detectives que lo arrestaran en el trabajo por la puerta trasera, si llegaba a eso, para no interferir con sus colegas. Esta solicitud de una persona que afirmaba ser inocente pareció extremadamente sospechosa para la policía. Pronto se enteraron de que unas semanas antes de su muerte, Crystal le había confesado a su mejor amiga que había comenzado a tener miedo de Dennis debido a las peleas cada vez más acaloradas y su creciente agresión. La mujer incluso estaba pensando en romper la relación, pero tenía miedo de su reacción. Luego los detectives hablaron con la compañera de trabajo de Crystal, y aunque al principio ella no informó nada significativo, luego les contó un detalle interesante. Tan pronto como la policía se fue, Dennis se acercó a ella y comenzó a preguntarle de qué les había hablado. Pero a pesar de todas estas señales alarmantes, no había pruebas directas contra Dennis, y llevaría meses esperar los resultados de ADN. Los investigadores continuaron buscando otras pistas. Pronto fueron informados sobre un extraño incidente. Un residente local llamado Danny, emborrachándose en una fiesta, comenzó a jactarse de que fue él quien mató a Crystal. Pero durante el interrogatorio, el hombre declaró que no recordaba nada y que no estaba involucrado en el crimen. Resultó que Danny era un ávido bebedor al que le encantaba contar cuentos. Otro testigo vio una camioneta negra con placas de New Hampshire estacionada cerca de la casa de la víctima. Sin embargo, esta pista también resultó ser un callejón sin salida.
Otra mujer dijo que esa noche pasaba por la propiedad de Crystal y escuchó las sirenas de las ambulancias que confundió con las de la policía. Temía por su novio, que a menudo se metía en problemas y vivía cerca. Al mismo tiempo, la mujer notó que un automóvil con las luces altas encendidas se dirigía hacia ella por detrás. Decidiendo que el conductor la estaba persiguiendo, se desvió bruscamente. Pero no se pudo establecer si ese automóvil estaba relacionado con el asesinato. Pasaron los días y la investigación quedó paralizada. Los familiares de Crystal ofrecieron $10,000 en recompensa por información en este caso y colgaron anuncios por toda la ciudad, con la esperanza de atraer la atención de los testigos. Sin embargo, Teresa, la nueva novia del exesposo de la mujer asesinada, fue vista repetidamente derribando estos volantes. El propio Tom también fue examinado, pero se había convertido en un alcohólico completo y, debido a su estado de salud, era poco probable que pudiera cometer tal crimen. Además, no tenía un motivo obvio. Los detectives también investigaron las conexiones de otras dos exparejas de Crystal, con quienes ella había salido después del divorcio. Pero ninguno de ellos, como Tom, despertó sospechas fundadas. Todos dieron muestras de ADN. Solo quedaba esperar los resultados de las pruebas. El examen no se completó hasta 9 meses después. Sin embargo, ninguna de las muestras del sospechoso coincidía con la sangre y el semen del asesino, incluido el ADN de Dennis. Un nuevo examen arrojó el mismo resultado, lo que llevó a la investigación a un callejón sin salida. La última esperanza seguía siendo el testimonio de Sarah. Los detectives fueron a Texas, donde la niña vivía ahora con su tía. Después de pasar una prueba de polígrafo, volvió a repetir que no había visto al atacante. Pero los investigadores continuaron interrogándola día tras día, haciéndole las mismas preguntas con la esperanza de que Sarah les mintiera o que sus recuerdos del asesino, reprimidos por la conciencia, volvieran. Pero la muchacha afirmaba invariablemente que no salía de la habitación hasta el final. Pasaron los años y el caso no avanzó. La policía siguió interrogando a testigos y sospechosos, pero fue en vano. A finales de los años 90, una muestra de ADN del asesino se subió a la base de datos del FBI tan pronto como apareció, pero no se encontraron coincidencias. En 1999, el caso fue transferido a un nuevo detective, quien decidió no solo estudiar cuidadosamente todas las pruebas, sino también tomar muestras de ADN de tantos hombres de la ciudad y sus alrededores como fuera posible. Centenares de pruebas, que ahora se llevaban a cabo mucho más rápido, tampoco dieron resultados. El investigador se puso en contacto con Sarah y la persuadió para que trabajara con un psicólogo para tratar de restaurar los recuerdos reprimidos. Pero el especialista concluyó que la niña no ocultaba nada y que todo su testimonio era cierto. Parecería que la investigación había llegado a un callejón sin salida hasta que en 2006 se produjo un avance inesperado. Una muestra de ADN apareció en la base de datos del FBI que coincidía completamente con el material genético del asesino de Crystal. Pertenecía a Michael Hutchinson, un hombre que nunca había sido considerado entre los sospechosos. En 2003, Michael fue sentenciado a 6 meses de prisión y 3 años de libertad condicional por agresión y amenazas con un arma, y se le tomó una muestra de ADN en ese momento. Pero por alguna razón, no se ingresó a la base de datos federal, dejándola solo en el archivo del laboratorio local. Más tarde, en 2006, Michael fue arrestado en su propia boda por conducir bajo los efectos del alcohol con niños en el automóvil. Puesto en libertad bajo fianza, no se presentó ante el tribunal, por lo que fue detenido de nuevo, esta vez subiendo su ADN a la base de datos del FBI. Y ahora, después de años, esto trajo un resultado inesperado. El detective llamó a Sarah para darle la noticia, pero le pidió que no revelara esta información hasta la acusación oficial. Cuando se le preguntó si conocía a esta persona, la niña respondió que no. Mientras Michael estaba tras las rejas,
el investigador decidió recopilar cuidadosamente todas las pruebas para no dejar ninguna oportunidad al criminal. Resultó que en el momento del asesinato, Michael, de 19 años, vivía en Bridgeton, a solo 3 kilómetros de la casa de Crystal, cerca del mismo restaurante italiano desde el que Sarah llamó a la policía. Casi todos los días conducía hasta la casa de su madre, que estaba aún más lejos, por lo que el joven pasaba regularmente por la propiedad de la víctima, por lo que podría haber visto a Crystal antes. Una vez recopilados todos los hechos, el detective visitó a Michael en prisión, pero él lo negó todo, asegurando que ni siquiera conocía a la mujer asesinada. Al investigador le llamó la atención un detalle. Una profunda cicatriz era visible en la palma de la mano del sospechoso, aunque Michael no pudo servir como evidencia ya que se sabía que el asesino se había cortado durante el ataque. A pesar de todas las excusas del criminal, la presencia de su ADN en la escena del crimen hizo posible acusar oficialmente a Michael. Los fiscales estaban convencidos de que el joven, aficionado a las sustancias ilegales, había visto a Crystal más de una vez en el camino, y esa noche decidió divertirse un poco. Dado que Michael se negó a cooperar con la investigación, fue difícil establecer el curso exacto de los acontecimientos, pero el final permaneció sin cambios. Michael golpeó y mató brutalmente a Crystal. El juicio también arrojó luz sobre por qué el asesino no dejó huellas dactilares en la escena del crimen. Michael trabajaba como constructor y se dedicaba a la albañilería, y por el contacto constante con materiales ásperos, la piel de sus dedos se desgastó y el patrón papilar desapareció. Tratando de justificarse, el acusado inventó una historia de que había visto a Crystal en un bar esa noche, fue a su casa y tuvo relaciones sexuales voluntarias. Pero de repente, una persona desconocida con una chaqueta negra de motocicleta irrumpió en la casa, noqueó a Michael y luego mató a la mujer. Al volver en sí, el joven supuestamente trató de defenderse, pero el atacante se cortó el brazo y huyó, y Michael, asustado, también huyó. Por supuesto, estaba claro para todos que se trataba de una ficción sin sentido. Solo se encontraron las huellas de sus zapatos en el suelo si Michael estaba diciendo la verdad. El misterioso criminal habría tenido que quitarse los zapatos antes de irrumpir en la casa. Además, ninguno de los testigos vio a Crystal en el bar esa noche. El 9 de abril de 2007, Michael fue declarado culpable por unanimidad y sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Permanece tras las rejas hasta el día de hoy. Es difícil imaginar el sufrimiento por el que pasó Sarah después de la muerte de su madre. La niña tuvo que crecer demasiado pronto y vivir con una pérdida irreparable. Pero a pesar de esto, encontró la fuerza para seguir adelante. Se graduó de la universidad, se convirtió en escritora y escribió un libro, reuniendo todos los detalles del caso. Fue en el proceso de trabajar en el libro que Sarah descubrió algunos hechos que la policía había pasado por alto. Por ejemplo, el hecho de que en esos años Michael conducía constantemente la camioneta Blackford de su padre con placas del estado de New Hampshire, el mismo auto que mencionó uno de los testigos cerca de la casa de Crystal. Además, Sarah llamó la atención sobre las palabras de la mujer sobre el coche con las luces altas encendidas que pasaba a toda velocidad por su lado esa noche fatal. La testigo temió entonces que fuera la policía la que se dirigía a su novio problemático. Este novio no era otro que Michael, y los detectives incluso ingresaron su nombre y dirección en el protocolo, pero no le dieron ninguna importancia. Si hubieran visitado a Michael en ese momento, podrían haber notado el corte en su brazo y haber resuelto el crimen mucho antes. Entonces, la verdad salió a la luz solo muchos años después de la muerte de Crystal, pero la justicia finalmente prevaleció. A pesar de todas las dificultades en una situación aparentemente desesperada, la persistencia de los investigadores y de los familiares de las víctimas dio sus frutos. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.